Buen día a todos los presentes. Esta investigación o esta ponencia es titulada Funciones cognitivas en jóvenes que practican freestyle. Para empezar, tendríamos que hablar de qué es el freestyle. De acuerdo con Quintanar, se refiere a un tipo de rap donde se improvisan los versos, siendo una actividad que requiere una buena agilidad mental para componer rimas de forma fluida, ingeniosa y coherente. Otra definición que tenemos es que consiste en improvisar, en generar un texto oral rimado en versos con más o menos carga poética, sin preparación previa y a modo de rapeo. Lo normal es que se haga en batallas de freestyle. Esta investigación fue enfocada para ver si el realizar esta actividad influye en una estimulación cognitiva en ciertas habilidades, que veremos a continuación. La primera es memoria de trabajo, que Baddeley señala que la memoria de trabajo hace referencia a un sistema importante que permite mantener información de manera activa al mismo tiempo que realizamos tareas cognitivas complejas como por ejemplo el razonamiento, la comprensión y aprender. Por otro lado, tenemos que hace referencia a la capacidad de mantener, manipular y transformar información que se tiene en la mente mientras se realiza una tarea, es decir, la capacidad de crear representaciones externas del mundo y conservarlas en disposición mientras se realiza una actividad. Otra de las habilidades de las cuales evaluamos fue fluencia verbal, que es la capacidad para generar palabras con un tipo de filtro y saber su significado. Se considera que es una tarea compleja que conlleva varios procesos cognitivos como la producción verbal controlada y programada, estrategias de búsqueda, memoria de trabajo, flexibilidad mental y velocidad de procesamiento. Por último, tenemos la velocidad de procesamiento, que hace referencia al tiempo en que una persona percibe cierta información, cierto estímulo, lo procesa y puede dar una respuesta. Otra definición que tenemos es que hace referencia a la rapidez con la que una persona realiza una tarea cognitiva simple y relativamente automatizada. El objetivo de la investigación fue comparar el desempeño de memoria de trabajo, fluencia verbal y velocidad de procesamiento entre jóvenes que son y no son freestylers. La muestra estuvo compuesta por 52 participantes, los cuales fueron seleccionados por bola de nieve y se dividieron en dos grupos. Primero, el grupo experimental, que tuvo un rango de edad de 14 a 30 años con una media de 19, y estuvo compuesta por 25 hombres y una mujer, donde tenían mínimo un año de experiencia realizando freestyle, y la escolaridad tuvo una media de 15 años, lo que equivale a la preparatoria terminada. Por otro lado, el grupo control tuvo un rango de edad de 15 a 30 años con una media de 20 y estuvo compuesta por 22 hombres y 4 mujeres que no practicaban freestyle. Su escolaridad equivale a una media de 16 años y sería igual al primer año de licenciatura. Esta evaluación se realizó mediante una videollamada donde se les dio a conocer el consentimiento informado y asimismo también hubo una recolección de datos sociodemográficos en cuanto al sexo, edad, escolaridad, cuántas horas dormían al día, si practicaban deporte o no, el uso de sustancias, la frecuencia, asimismo los libros que leen al año y también si en algún momento presentaron alguna enfermedad psiquiátrica o si en algún momento también tuvieron algún daño neurológico. Para las pruebas se realizaron sucesión de números y letras, que era para evaluar memoria de trabajo. En cuanto a fluencia verbal, se realizaron 7 ejercicios de fluencia fonológica, semántica y de verbos. Por último, para velocidad de procesamiento se aplicó la prueba claves. Para analizar los datos, se realizó una prueba de Shapiro-Wilk para identificar la distribución de datos y establecer el análisis estadístico correspondiente.
Para los datos no paramétricos se utilizó una U de McWhitney y para los datos paramétricos se utilizó una T de Student. Esta primera tabla corresponde a la prueba de sucesión de números y letras, donde se encontró una diferencia significativa en los aciertos, en los errores y el número máximo de estímulos, es decir, el número máximo de ítems contestados durante la prueba. Dentro de fluencia verbal se realizaron distintos ejercicios. El primero de ellos fue palabras que iniciaran con la letra P, donde se encontró diferencia significativa en el total, aciertos y repeticiones, donde en el total el grupo control tuvo un mínimo de 5 palabras, un máximo de 26, y el grupo experimental un mínimo de 11 y un máximo de 37. También se realizó el mismo ejercicio, pero con palabras que inicien con A, donde hubo una diferencia significativa en el total, aciertos y errores, donde en el total el grupo control tuvo una mínima de 6 palabras, A máxima de 24, y el grupo experimental un mínimo de 10 y un máximo de 43. También se realizaron ejercicios semánticos, es decir, por categorías, donde el primero fue de animales y se encontró una diferencia significativa en el total y en los aciertos, donde el grupo control tuvo una mínima de 11 y un máximo de 32, mientras que el grupo experimental tuvo una mínima de 18 y una máxima de 46. También se realizó un ejercicio con el número máximo de verbos que pudieran mencionar, donde hubo una diferencia significativa en el total, aciertos y repeticiones, donde en el total el grupo control tuvo una mínima de 7 y una máxima de 28, mientras que el grupo experimental tuvo una mínima de 16 y un máximo de 50. Dentro de frutas y verduras se encontró diferencia significativa en el total y en los aciertos, donde en el total el grupo control tuvo una mínima de 13 y una máxima de 28, mientras que el experimental tuvo una mínima de 16 y un máximo de 33. También se realizaron ejercicios donde la palabra no tenía que llevar cierta letra. En este caso se utilizó sin tener la letra E, donde se encontró diferencia significativa en el total y en los aciertos, donde en el total el grupo control tuvo una mínima de 8 y una máxima de 19, mientras que el experimental tuvo una mínima de 14 y una máxima de 28. Por último, se realizaron palabras que no llevaran la letra S, donde también hubo diferencia significativa en el total y en los aciertos, donde el grupo control tuvo una mínima de 8 y una máxima de 27, mientras que el experimental tuvo una mínima de 13 y una máxima de 38. Y en velocidad de procesamiento, en la prueba claves, no se encontraron diferencias significativas en el último estímulo, es decir, el último ítem al que llegó cada grupo, ni en los aciertos. Sin embargo, se encontró diferencia significativa en el número de errores y donde el grupo control tuvo un mínimo de 0 errores y un máximo de 15, mientras que el experimental tuvo una mínima de 0 y una máxima de 2 errores. Dentro de las conclusiones, podemos decir que existen diferencias significativas en memoria de trabajo, fluencia verbal y velocidad de procesamiento entre el grupo control y el grupo experimental, viéndose favorecido el rendimiento del grupo experimental. Dichas diferencias se le pueden atribuir a la práctica de freestyle, ya que como vimos no existieron diferencias significativas en el número de años de escolaridad, en hábitos de sueño, en deporte, ni en sustancias psicoactivas, y básicamente la diferencia sería la práctica de freestyle, donde pues dicha actividad requiere un uso del lenguaje constante y para ello utilizan estímulos como palabras, imágenes, terminaciones y temáticas al momento de realizar dicha tarea. Dentro de los antecedentes
hubo un estudio en Estados Unidos que encontró que los freestylers tienen un mayor rendimiento en fluencia verbal. Sin embargo, no existe alguna otra investigación que ligue funciones cognitivas con la práctica de freestyle. Dichos datos aportan a la investigación del freestyle y el rendimiento de funciones ejecutivas que como tal abarcan las tres habilidades que se evaluaron, que es memoria de trabajo, fluencia verbal y velocidad de procesamiento, lo cual en algún momento podría llegar a hacer estudios sobre más a detalle el dominio del lenguaje en los freestylers o bien la estimulación de funciones ejecutivas a través del freestyle. Por el momento sería todo y espero tengan un excelente día.